Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta tipo pastel. Esta concretamente viene... Sí, seguimos buscando jugar con los donuts. Jugar con, pues eso, ya que tenemos que últimamente los americanos hacen... Americanos no, mejor dicho, los norteamericanos. Americanos son todos. Todos los del continente. Bueno, eso. Los norteamericanos buscan ese tipo de sabor de donuts y cosas parecidas, ¿vale? Pues esto es buscar ese tipo de sabor, buscar una masa de galletita, ¿vale? Hacemos con el Graham Cracker, hacemos una masa, buscamos ese sabor de masa de galleta y le añadimos chocolate y le añadimos el peanut butter. Entonces, claro, la crema de cacahuetes con el chocolate, que también son más cacahuetes, y el Graham Cracker, el marshmallow y los donuts, pues claro, nos dan un saborcito pues bastante especial y bastante agradable. Encontramos que es muy agradable, la proporción es un poco elevada, ¿vale? Es un 26% de aroma, pero tiene bastante intensidad y tiene pues eso, buscábamos que dejase ese tipo de matices. Del peanut butter que lo tenemos aquí, que es la crema de cacahuete, de esta nos pide un 8%, es decir, 0,8 mililitros. Problemas por variar, así no. Cuanto lo inclino un poquito ya está. 0,8 aquí. 0,8 mililitros de peanut butter. Para hacer 10 mililitros totales. ¿Vale? De peanut butter, un 8%. De doble chocolate, un 8% también. Un 8% es 0,8 mililitros. Por aquí. Recordad que el doble chocolate es fuerte, es intenso, entonces la intensidad que nos deja esta receta está muy lograda. De Graham Cracker Clear, del Graham Cracker Clear ponemos un 4%. También el Graham Cracker es bastante intenso y utilizar un 4% le va a dar mucho cuerpo a la receta. Un 4% de Graham Cracker Clear. De marshmallow utilizamos un 2%, solo para dar un pequeño toque. De marshmallow un 2%. Y por último utilizamos el Frosted Donuts para, digamos, rematarlo. Y el Frosted Donuts le aplica un punto de caramelizado que está muy rico, está muy conseguido. Con el Frosted Donuts queda un sabor muy agradable. Y el Frosted Donuts es un 4%, 0,4 mililitros. Por aquí. Total de aroma, lo que hemos dicho antes, un 26% de aroma. Un 26% con solo 5 aromas que estamos utilizando. Entonces es una receta que está bastante cargadita, que deja un sabor... A ver, ojo, una cosa es estar cargado y otra cosa es saber a químico, saber a colonia. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Puedes tener un porcentaje alto de aroma, pero bien compensado, unos entre ellos que se enganchen bien y que sea un aroma perfecto. Entonces no tiene nada que ver que tenga un 26% a que sepa mal, ¿vale? Hay que diferenciar esas dos cosas, que es bastante importante. Entonces, a la hora de añadirle la glicerina, que es el propilenglicol, que lo tenemos por aquí, le tenemos que añadir, como tenemos un 2,6 de aroma, pues es 2,6 menos 5 mililitros, ya lo hacemos todo al 50-50, pues 2,6 menos 5 mililitros nos da 2,4 mililitros, pues eso es lo que tenemos que añadir de propilenglicol. Propilenglicol 2,4. 2,4 aquí. 2,4. Bajamos esto y se lo añadimos. 2,4. Fuera propilenglicol y movemos. Y una vez movido, ya podemos añadir nuestra glicerina. De glicerina, como lo estamos haciendo al 50-50, pues añadimos 5 mililitros de glicerina. Vamos por el bote de glicerina, que lo tenemos aquí atrás. Y sacamos
glicerina para hacer nuestra recetilla. Como veis, la receta esta es muy sencilla, solo lleva el peanut butter, lleva el doble chocolate, lleva el Graham Cracker Clear, marshmallow y el Donut Forest. Frosted Forest, sí. Forest Gump, te apaña yo. Frosted. Lo mismo, vamos, lo mismo. 5 mililitros aquí. Levantamos esto para que caiga. Y así no manchemos nada. Y ponemos la glicerina. Quitamos el bote de glicerina. Lo tapamos. ¿Veis que no está bien tapado? Hay que asegurarse ahora que esté bien cerrado. Y una vez que está bien cerrado, cerrarlo bien apretado. Lo movemos y ya tenemos nuestra receta. Otra receta de chocolate que es con cacahuetes, deja un sabor muy intenso, deja un sabor muy rico, ¿vale? La mezcla del Graham Cracker con el Frosted Donuts y el marshmallow nos da redondez en la mezcla y nos deja un sabor muy interesante y muy rico. Lo vuelvo a repetir, es una crema de chocolate, ¿vale? Viene a ser eso, una crema de chocolate suavecita y muy rica. Es intensa, deja un fuerte sabor en la boca, ¿vale? Yo casi todas las recetas que busco o que voy haciendo intento eso, pues que me dejen un sabor agradable en la boca y que una vez que sueltas sueltas el vapor, que el paladar te lo impregne de ese sabor, no perderlo rápidamente. Entonces, que me decís es que están muy cargadas las recetas. Bueno, yo busco las recetas como los líquidos que compro últimamente americanos, que son más intensos, que tienen pues más sabor, o que el sabor perdura más tiempo. Entonces yo busco eso, el hacer ese tipo de recetas. Entonces lo que busco es eso, y sobre eso es con lo que estoy trabajando. Si os parecen muy intensas, pues decirlo. Es que mientras nadie me diga lo contrario, yo sigo por el camino que voy. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.